Listo, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, donde nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo, que tengan muy buen día. El día de hoy vamos a platicar con Fernando Estrada, él es director ejecutivo de Entrale. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti que nos brindas parte de tu tiempo, de tu agenda. Y me gustaría comenzar para los que los que no te conocen, los que no saben nada absolutamente de tu carrera, de todo lo que estás haciendo en este mundo de la inclusión. Regálanos tu nombre, tu puesto y a qué te dedicas, por favor. Soy Fernando Estrada, director ejecutivo de Entrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Y pues desde hace ya 9 años trabajamos con las empresas de México para ayudarles a crear una cultura de inclusión y pues generar las herramientas que necesitan para que vean estos procesos como algo de una manera más natural y menos retador, ¿no? Entender cómo funciona el ecosistema y crear herramientas para este ecosistema. ¿Cómo haces que entiendan esto? ¿Cómo es que tú logras llegar hasta quien tengas que llegar y qué es lo que le dices para que entienda que esto es importante? Pues hay diferentes factores, diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes incentivos y diferentes intereses, ¿no? Y es una realidad y eso nos pasa absolutamente a todos. Pero creo que todas las personas, absolutamente todas las personas, cuando entendemos la importancia de un tema, cuando entendemos el riesgo de un tema y cuando entendemos el impacto que puede generar este tema, es donde pues todos nos damos cuenta que tenemos que ser parte de, ¿no? Yo creo, y esa es una convicción personal, que creo que no hay peor cosa que la indiferencia, ¿no? El saber que las cosas están mal y pues cruzarte de brazos y decir, pues no voy a hacer nada porque a mí no me afecta directamente, pues creo que es algo muy fuerte. Y cuando entendemos los privilegios que cada uno de nosotros tenemos, seas quien seas, de donde seas, tenemos algún tipo de privilegio y tenemos esa posibilidad de pues generar un impacto en alguien que tiene menos privilegios que yo, ¿no? Entonces, si entendemos y le explicamos a la gente la condición en la que viven las personas con discapacidad en nuestro país, la, a lo que se enfrentan día a día las personas con discapacidad para poder pues lograr y salir adelante como cualquier otra persona, cuando empiezan a entender eso y cuando se dan cuenta de esa realidad y que con una breve acción, algo muy pequeño, puedes generar un impacto muy grande en la persona o en la sociedad, pues creo que no hay nadie que se quiera quedar atrás, ¿no? Creo que no hay nadie que se niegue a ser parte de esto. Obviamente hay miedos y en las empresas hay muchos miedos porque hay muchos mitos, muchos estereotipos, muchos paradigmas alrededor de las personas con discapacidad, ¿no? Y estos miedos muchas veces a las personas y a las empresas, pues los paralizan. ¿Por qué? Porque lo que no conozco me genera miedo y lo que me genera miedo lo excluyo. Entonces te paraliza y te dicen, tienes que contratar a personas con discapacidad. Y lo más fácil es decir, no se puede, o no hay, o no sé cómo, y quererlo dejar a un lado. Pero si te encuentras al aliado correcto que te genera las herramientas para realmente poder lograrlo, es la clave, ¿no? Un ejemplo clarísimo es todo el mundo digital. Se empieza en los 90, se empieza la revolución del Internet, en los años 2000, pues explota todo el tema del Internet. En 2007 empiezan a explotar las redes sociales a nivel internacional y pues no había una regulación. Sin embargo, muchos programadores aprendieron a programar por sí solos. Cuando se empieza a considerar a las personas con discapacidad en toda la experiencia del usuario y se empieza a considerar temas de accesibilidad que le permitan a cualquier persona poder interactuar en este nuevo mundo que es el Internet, pues empiezan a cambiar las cosas. Habrá mucha gente que lo tome en cuenta y mucha gente que no, pero la gente que conoce el impacto que tiene esto no lo va a dejar de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que cualquiera de nosotros pueda obtener una discapacidad, cualquiera de nosotros puede necesitar una tecnología mucho más accesible, o una banqueta más ancha, o una rampa, un elevador, o lo que sea, ¿no? Nadie está exento de tener una discapacidad, nadie está exento de tener un familiar con discapacidad. Entonces, ¿por qué no empezamos a construir un mundo que realmente sea para todas las personas? Y con acciones tan básicas y tan lógicas y tan eh, clave como hacer un sitio de Internet que sea 100% accesible para todas las personas, pues empezamos a generar que mi marca la conozca más gente, que mi producto sea
accesible o que le pueda llegar a más personas, ¿no? Y de esa manera pues, empezamos a crear un ecosistema en donde las personas con discapacidad no son un agente externo, sino son parte de esta sociedad. Muchas gracias, la verdad es que creo que nos diste muchísimo en esta respuesta, que qué bueno que surgió esta pregunta, Fernando. Ahora te quiero preguntar, en el contexto empresarial de México, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo consideras en qué momento estamos en temas de inclusión laboral? Estamos en un momento de evolución, ¿no? Eh, Estamos en un momento de evolución y estamos en un momento de crecimiento en cuestión de inclusión laboral. Por muchos años la inclusión laboral pues no existió, ¿no? Al grado que pues solamente por mucho tiempo y por muchas décadas solamente trabajaban los hombres, poco a poco se fue entrando las mujeres en ciertos puestos eh, administrativos y poco a poco ha ido evolucionando esta parte. Sin embargo, cada día la gente es más consciente de sus derechos, es más consciente de las obligaciones del patrón y es más consciente de cómo se tiene que estar moviendo esta sociedad. Poco a poco, la comunidad LGBT pues se ha ido empoderando dentro de las organizaciones y ha levantado la mano y se ha quejado cuando algo no lo ve, ¿no? Tenemos a las mujeres que siguen después de tantos años queriendo romper el techo de cristal. Sí, cada día más mujeres forman parte de las organizaciones. Cada día más mujeres, es más, en porcentajes, hay más mujeres que terminan la licenciatura o la maestría que hombres, ¿no? Hay más mujeres con posgrado y con doctorado que hombres con doctorado en México, ¿no? Y cuando ves eso dices, pues lo lógico es que tengan puestos más altos, pero las mujeres siguen tratando de romper el techo de cristal. Por otro lado, la comunidad LGBT sigue tratando de poder ser libres y poder ser ellos mismos dentro de las empresas sin un miedo a que la cultura no los acepte, a que no los permita, ¿no? Y estos dos grupos pues cada día se empoderan más porque son parte de las empresas. Las personas con discapacidad, por el otro lado, no tienen esta voz, no se escucha tanto al respecto, porque hoy por hoy no son parte de las organizaciones. Las personas con discapacidad no son parte de las empresas. Y si las empresas tienen personas con discapacidad, tienes una en esta planta, otra en esta otra, otra por acá, otra por allá, y nunca va a haber una interlocución entre ellas para poder decir algo no me parece. O bien, tanto tiempo han sido discriminadas o excluidas que tienen miedo a levantar la mano y decir, necesitamos hacer esto, porque digo, si yo necesito esta tecnología o estos audífonos o esta herramienta, van a decir, esta persona solo pide y dicen, prefiero conformarme con lo que tengo y no hacer relajo para que pues no se cierren las oportunidades. Entonces, ese tipo de cosas pasar, ese tipo de cosas es una realidad en cuestión de la inclusión laboral, ¿no? Yo lo que he visto es que la evolución de las empresas y el compromiso de las empresas cada día es más genuino. Hoy por hoy, en Entrale trabajamos con más de 800 empresas a nivel nacional que están tratando de crear acciones afirmativas para contratar a personas con discapacidad, que están creando políticas de diversidad e inclusión, que están creando políticas de ajuste razonable, políticas de comunicación accesible, que están creando protocolos de protección civil que no dejen a nadie atrás. Están haciendo todo esto sin que haya una regulación de por medio. Nadie está obligando, nadie tiene un compromiso formal con un gobierno o con la sociedad de hacerlo. Simplemente es un compromiso personal de los altos directivos y un compromiso personal de esas personas morales que son las empresas, decir, vamos a hacer un México en donde todos quepamos, vamos a hacer un México en donde todos vayan allá, ¿no? Y creo que eso para mí es en donde estamos en la inclusión laboral. Estamos logrando que sea de una manera orgánica a través de un compromiso, a través de una convicción y no una obligación de. Creo que eso le genera todo el valor, porque en muchos países es obligación y en muchos países tienes que cumplir una cuota y en muchos países se tiene que hacer. Y lo más triste de eso es que en muchos países, hablando de España, hablando de Alemania, hablando de Brasil, que sí, hay cuotas y es tu obligación y muchas empresas dicen, prefiero pagar mi multa a contratar. Entonces, ¿de qué te sirve tener una obligación en ese sentido? Prefiero que no haya una obligación y que las empresas de México estén completamente convencidas para lograrlo. Digo que es un proceso evolutivo porque se sigue trabajando y nos falta mucho. Y se sigue construyendo y se siguen construyendo puentes y se siguen construyendo puentes hacia la empatía y se siguen construyendo herramientas y se siguen construyendo procesos y protocolos, pero pues, no es un tema de que únicamente depende de la empresa. La inclusión laboral depende de la resiliencia y las ganas de la persona con discapacidad de ser parte de.
¿no? También del sistema público en cuestión de educación. La deserción escolar de las personas con discapacidad es altísima. Y pues, ¿cómo voy a encontrar a un ingeniero, cómo voy a encontrar a un abogado si desde la primaria les ponen trabas? Si no hay profesores capacitados, si los sindicatos no quieren capacitar a personas, a profesores para que sepan capacitar a personas con discapacidad. Entonces, desde ahí está roto el ecosistema. No es responsabilidad únicamente de uno. Sin embargo, hay muchas personas con discapacidad que han dicho, pues aunque no esté habilitada la universidad o la escuela, la primaria, yo me voy a meter a estudiar, me voy a preparar, me voy a desarrollar, y pues ahí van luchando. ¿Y siguen teniendo barreras para entrar a las empresas? Sí, pero cada día las empresas se transforman más para que más personas con discapacidad puedan ser parte de estas organizaciones. Entiendo, muchas gracias. Ahora, me gustaría, tú lo que comentas y todo lo que he visto es que Entrale es como un mosaico de oportunidades para las empresas para que puedan contratar personas con discapacidad. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los puestos que más te requieren las empresas, los que más contratan, para saber más o menos a qué áreas es donde están trabajando estas personas? Pues mira, así como que te diga qué puesto, no te puedo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchas industrias y cada empresa implementa la inclusión laboral eh, desde diferentes flancos, dependiendo quién es su embajador, ¿no? Hay empresas que dicen, no, 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 es muy complicado contratar en corporativo. Y el director de la planta dice, no, pues en la planta sí lo vamos a entrar. Y hay empresas que dicen, no, es que en planta es bien difícil, pero en corporativo es más fácil. Y hay empresas que dicen, ni siquiera eso, vámonos al sector agropecuario y en las granjas, o vámonos a atención al cliente. Entonces, hay muchos, no es cuestión de un puesto. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que tener claro cuando hablamos de inclusión laboral. No se trata de abrir puestos para personas con discapacidad. Se trata de abrir todos mis puestos y que la persona con discapacidad diga, yo lo que puedo hacer es esto. Tú, sin conocer de discapacidad, sin haber vivido con una discapacidad, tú podrías decir, no, es que una persona ciega no puede hacer tal cosa. Ok, que nos lo diga la persona ciega. Que la persona nos diga, yo no lo puedo hacer por esto o esto, o sí lo puedo hacer con esta herramienta. Entonces, más allá de qué puestos son los que más se piden, es estar muy consciente de que decir absolutamente todos los puestos de una empresa pueden ser ocupados por una persona con discapacidad. Y eso es lo real. Todos los puestos de una empresa pueden ser ocupados. Hay que analizar una cuestión de seguridad, hay que analizar una cuestión de talento y de capacidad, pero es eso. Yo no voy a poner a una persona con discapacidad a manejar un camión, una persona con discapacidad visual. ¿Por qué? Porque si tiene discapacidad visual y no ve, puede generar un accidente. Si únicamente es una debilidad visual que con unos lentes puede controlar, no hay ningún tema. Yo no voy a poner a una persona que no tiene coordinación motriz a cargar cajas o a una persona con una lesión medular a manejar maquinaria pesada. No, entonces hay que tratar de entender eso. No hay que basarnos en lo que la persona, hay que basarnos en qué es lo que la persona puede hacer. Si la persona con discapacidad visual, te repito, dice, yo con ese tipo de lentes puedo manejar este avión, puedo manejar esta camioneta, no hay ningún tema, ¿no? Que la persona sea la que levanta la mano, eso es lo que nos genera ese valor. Entiendo, muchas gracias. Eh, a lo mejor esta pregunta está mal y me gustaría que igual, en caso de que esté mal, igual también tú me ayudas a corregirla. Nos hemos encontrado con personas que encasillan a las personas con discapacidad en ciertos perfiles laborales, ¿no? Al menos, por ejemplo, personalmente me ha tocado llegar al cine y que la persona con discapacidad reciba mi boleto. Me ha pasado varias veces en el aeropuerto, que es la persona que revisa mi pasaporte. Nos hemos dado cuenta mucho de que están como en esa primera línea en donde entregas, haces algo relativamente sencillo, pero nosotros creemos que pueden hacer mucho más. Justo lo que tú me decías, ¿no? No se trata de abrir puestos para ellos, sino que ellos puedan elegir y que ellos mismos te digan, hasta aquí puedo llegar, hasta acá no. ¿Tú crees que es bueno capacitar a estas personas en puestos más críticos y de mayor responsabilidad para que no solo estén como en esta primera línea de atención al cliente en donde los hemos visto muchas veces? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que entender es por qué está ahí la persona, ¿no? Y esa va a ser la clave de. No es cuestión de te voy a capacitar para algo más. Habrá gente que su capacidad le da para eso, habrá gente que le da para más, habrá gente que le da para menos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no sé leer y yo estoy revisando tu pasaporte,
pues no te sirvo para ese puesto. Lo que es una realidad es que necesitas a alguien que reciba tu boleto, necesitas a alguien que revise tu pasaporte, necesitas a alguien que haga ciertas cosas. Son trabajos 100% dignos, son trabajos 100% funcionales, son trabajos 100% necesarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de entender? ¿Cuál es el objetivo de que esa persona esté ahí? ¿No? Si yo digo, tenemos una fundación de personas con discapacidad intelectual que están en un proceso de capacitación laboral y la fundación está aquí cerca de este cine, entonces, pues parte de su proceso de capacitación laboral es que estén aquí haciendo ese trabajo de recibir los boletos, que alguien lo tiene que hacer con o sin discapacidad, alguien lo tiene que hacer. Y es parte de su proceso para aprender, para entender, aprender tema de horarios, aprender tema de confianza, aprender tema de seguridad en el trabajo y demás, pues es una muy buena estrategia, ¿no? Entonces, no, lo que quiero decir es, no es que no sean buenos trabajos para personas con discapacidad, son muy buenos trabajos para personas con discapacidad. Hay que entender más bien el por qué está ahí la persona. Y repito, si la persona no sabe leer y tiene que revisar tu pasaporte, pues por más que esté en silla de ruedas, no te sirve para ese puesto, ¿no? Si la persona es un ingeniero bioquímico, un genio en astrofísica y lo tengo recibiendo boletos en el cine, pues ¿por qué está ahí? ¿No? Entonces, es el perfil de la persona lo que tenemos que tomar en cuenta, no el puesto de trabajo. Y creo que es algo muy importante. Nos pasaba en una universidad, ¿no? Que tiene un diplomado para personas con discapacidad intelectual. Este, y justo se molestaba porque decía eso. Es que a mi hijo estudió un diplomado aquí en la universidad y lo tienen en tal lugar, haciendo tal cosa. Oye, ¿y es feliz tu hijo? Sí, sí es feliz, pero yo digo que él merece más. A ver, no es un trabajo poco digno, no es un trabajo que afecta a sus valores. Y creo que es algo que tenemos que tener muy claro. O sea, a todos nos gustaría hacer muchas cosas en la vida, pero si la persona es feliz con ese trabajo y lo está haciendo bien, y la otra cosa, y eso es algo muy enfocado a la persona con discapacidad, es el trabajo te queda chico, demuestra que el trabajo te queda chico. Y esa va a ser la clave. ¿Sabes qué? El trabajo te queda chico, ok. A mí eso, y eso yo lo digo de manera personal, ¿no? Eso a mí mi papá me lo dijo cuando tuve mi primer trabajo. Yo estudiaba mercadotecnia en Anáhuac, tal, me sentía muy acá porque mercadotecnia, tal. Consigo mi primer trabajo y pues yo decía, güey, soy mercadólogo de Anáhuac, ¿por qué estoy haciendo esto? Y mi papá me dijo, güey, el día que seas el mejor haciendo lo que estás haciendo, te puedes quejar. Mientras no seas el mejor, no te quejes de que te queda chico el trabajo. El día que te quede chico, pues pides que te suban a otra cosa. El problema sería que la persona es el mejor recibiendo boletos y nunca ha tenido oportunidad de crecimiento. Ahí es donde tenemos que trabajar con la empresa en hacer, decir, ¿dónde está el desarrollo de esa persona? Si la persona con discapacidad no es la mejor, eso, pues tampoco es forma de quejarte, es cómo me preparo para ser el mejor recibiendo boletos y de esa manera lograr el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta respuesta tan larga y tan tediosa que luego me debrayo y me voy, ¿no? Pero el juego de la inclusión tiene dos jugadores. El que incluye, que es el que se transforma su cultura para que la gente entre, pero también el que se integra, que es el que también se tiene que preparar y tiene que demostrar para ser parte. No es cuestión de que la empresa diga, yo acepto personas con discapacidad y que venga gente a trabajar acá. Es, sí, yo acepto personas con discapacidad y tú qué vas a hacer para demostrar que eres la persona con discapacidad ideal. Mis puestos no son abiertos para personas con discapacidad. Mis puestos son abiertos para cualquier persona y acepto personas con discapacidad en la contienda, ¿no? Porque yo no voy a discriminar y no voy a dejar a nadie afuera. Pero tú, ¿por qué eres mejor que el otro? No te voy a contratar porque estás en silla de ruedas. No te voy a contratar porque tienes bastón. No te voy a contratar porque tienes una prótesis. No, porque no ves. Te voy a contratar porque eres el mejor para el puesto. Y ahí es donde el juego de la integración cuenta. La persona tiene que demostrar que es la persona ideal para el puesto, para crecer, para desarrollarse y para lograr más cosas. Muchas gracias, Fernando. Ahora, ¿qué comentarios recibes de las empresas donde has logrado integrar a estas personas? Me gustaría saber qué te han dicho, cómo has cambiado sus organizaciones, cómo has cambiado al personal. ¿Te han comentado algo respecto a esto? Fíjate que más allá de pensar en las organizaciones, al final de cuentas, las organizaciones están contratando talento.
y están contratando personas que pues van a hacer un trabajo y van a cumplir con una responsabilidad, ¿no? Y es una realidad. Cuando tú haces un programa de inclusión laboral, no queremos que se abra para que digas, es que qué bonito pasa esto cuando contratas a la persona con discapacidad. Queremos que tú contrates a la persona y que digas, está cumpliendo con lo que se está haciendo y con lo que el trabajo pide, ¿no? Como con cualquier otra persona. Como si yo te contrato a ti, es decir, se están cumpliendo los objetivos, ¿no? Yo lo que quiero, y me voy un paso atrás, ¿no? Y te voy a platicar una historia de una persona que conocí. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Quequén, que es una empresa de producción de carne de cerdo, que está en Mérida. Este, y trabajando con ellos, armamos un programa de inclusión muy fregón, un programa de inclusión de laboral de personas con discapacidad muy fregón, en donde han contratado ya más de 250 personas con discapacidad en una planta de producción de carnes, ¿no? Eh, y un día que fuimos a visitar la planta, conocí a una mujer de 40 años, que se llama Patty. Patty tiene discapacidad intelectual y por su discapacidad intelectual nunca tuvo la oportunidad ni de ir a la escuela, ni de obtener un trabajo, ni de absolutamente nada, ¿no? Eh, la mamá tenía cerca de 80 años y trabajaba únicamente para mantener a Patty, ¿no? Y Patty, un día llegan los de Quequén, le ofrecen un trabajo, Patty entra a trabajar y hoy por hoy la mamá ya puede dejar de trabajar porque Patty ya recibe un ingreso, está en el seguro social, así que ya puede comprar, ya le preautorizaron un crédito de vivienda del Infonavit. Y cuando volteas para atrás, dices, una empresa que realizó una acción tan básica como decir, vamos a contratar a más personas y vamos a abrir el puesto a las personas con discapacidad, le está cambiando la vida a esta persona, ¿no? No te voy a decir que la inclusión laboral todo es bonito, porque no, hay retos y hay que aprender, y hay que trabajar, y hay que construir, porque estamos hablando de personas. Y va a haber personas con discapacidad trabajadoras y va a haber personas con discapacidad floja. Va a haber personas con discapacidad muy movidas y va a haber personas con discapacidad pues transas. Como hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Esa es una realidad, ¿no? Son personas. No nos podemos aventar el volado de decirte va a mejorar tu clima laboral y va a mejorar el trabajo en equipo, porque son personas y va a haber gente que lo va a empeorar. Punto, son personas. Pero si tú haces un proceso de inclusión correcto, en donde tienes políticas, donde tienes procedimientos, donde capacitas, donde trabajas la cultura, donde trabajas todo, esto va a fluir de la manera correcta, ¿no? Porque un proceso de reclutamiento bien hecho te va a ayudar a encontrar la persona correcta. Pero el impacto más fuerte está en la empresa, se cumple el objetivo, pero en la vida de la persona, alguien que toda la vida, que 40 años le dijeron, tú no sirves para nada y quédate en tu casa viendo la tele, o ayúdale a tu tía en el mercado, ahorita está produciendo, sacó a su mamá de trabajar, tiene un ingreso fijo, ya le preautorizaron su crédito de vivienda, ya va a comprar su casa, y ahí te volteas a ver y dices, una acción tan básica, ¿qué impacto puede tener en México? ¿No? Y eso es lo que queremos lograr realmente, cómo lograr estos impactos y a través de la generación de empleos. Fernando, me faltan un par de preguntas. Adelante. ¿Consideras que los temas de inclusión laboral de las personas con discapacidad seguirán creciendo? Hace un momento ya comentaste un poco de cómo ha ido avanzando, pero en tu proyección y en cómo has visto las cosas, ¿tú crees que seguirán creciendo o cómo ves el panorama? Mira, yo creo que se van a seguir creciendo, porque como sociedad cada día somos más conscientes y cada vez las generaciones son más conscientes de la igualdad, del talento y de la importancia de dar oportunidades. Yo creo, y ese siempre ha sido el sueño de Entrale, y cuando me preguntan cuál es el objetivo de Entrale a 2030, el objetivo de Entrale a 2030 es que no exista Entrale, que no tenga que existir Entrale, que realmente se haya logrado un cambio en la cultura para que ya no se hable de inclusión laboral, se hable de trabajo digno para todas las personas, que se haya logrado un trabajo de generación de políticas corporativas para que ya no haya discriminación y no haya exclusión dentro de las empresas. Yo creo que el tema de inclusión siempre va a existir, porque siempre va a haber un grupo que está siendo excluido. Y igual eventualmente va a ser dentro de muchos años, ¿no? Las mujeres siguen luchando, y te digo, las mujeres siguen luchando por ser parte y por poder romper el techo de cristal. La comunidad LGBT sigue luchando. Cuando las personas con discapacidad entran a la empresa, van a luchar, va a ser una lucha distinta. La lucha va cambiando. Y ahí lo que tenemos que hacer es ser muy receptivos como sociedad
para realmente darle la oportunidad a las personas. Y por último, también igual te quería preguntar, ¿tú sabes cuál es el número de personas con discapacidad que actualmente están trabajando en las empresas? Mira, en México hay cerca de 6 millones de personas con discapacidad, de las cuales hay cerca de 2 millones en edad laboral y con capacidad para trabajar. Eh, Empleadas formalmente son cerca de 750,000 personas en el sector formal, ¿no? Es muy poco, pero cada día las empresas están abriendo más puertas, cada día las empresas están creando más oportunidades y creo que esto tarde o temprano va a cambiar. Cada día hay más personas con discapacidad. Discapacidad no nacen con la discapacidad, la adquieren a través de un accidente o enfermedad. Entonces, cada día también hay más personas con discapacidad que están preparadas y simplemente están en un proceso de rehabilitación en donde quieren salir adelante de este accidente, de esta enfermedad, eh, que tuvieron, que adquieren una discapacidad y dicen, mi último paso para la rehabilitación es encontrar trabajo, ¿no? No hay que tener miedo como empresas, no hay que tener miedo como organizaciones a contratar personas con discapacidad. Es gente que tiene sueños, es gente que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de demostrar que se pueden hacer las cosas y no hay que perder eso de vista. No hay que perder de vista que estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que realmente tienen la intención de ser parte de este juego social que llamamos vida. Fernando, por último, sin duda tú ya tienes otra visión, o sea, ahorita en esta entrevista yo estoy aprendiendo muchísimo contigo. Se ve que yo voy entrando y tú ya, ya avanzaste mucho, de verdad te agradezco Todos mucho. aprendemos, todos vamos aprendiendo. Te agradezco mucho porque a mí me está sirviendo esto. Me gustaría, por último, que un mensaje que pudieras dejar para las empresas para que sigan contratando personas con discapacidad, para que entiendan la importancia de esto. Pues creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Es decir, no hay que cerrar los ojos ante una realidad que estamos viviendo, que estamos viendo, que conocemos. No hay que hacernos los que no estamos viendo esto. Hay que actuar. Cualquier empresa tiene la posibilidad de generar un cambio en la gente que ya está colaborando con nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Hay que empujar un poquito más ese cambio. Hay que buscar esas acciones afirmativas que permitan que las personas con discapacidad puedan ser parte de nuestra organización. Y si tenemos miedo y no sabemos por dónde avanzar, hay aliados, hay expertos enfocados en la actividad física, expertos en la actividad digital, expertos en comunicación, expertos en procesos internos, expertos en políticas corporativas, expertos en cultura. Hay que acercarnos a las personas que saben esto y así va a ser más fácil. La inclusión laboral es un camino en donde se tiene que trabajar constantemente. No es algo que se va a dar de manera natural, no es algo que se va a dar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo y mejorando los procesos. Entonces, simplemente hay que acercarnos a las personas que son expertas en esto. Hay muchas organizaciones que tienen todas las ganas de ayudar, todas las ganas de generar propuestas, de generar apoyo a las empresas y de esa manera vamos a poder hacer un programa de inclusión laboral muy exitoso, a un bajo costo, de una manera muy ágil, en donde se nutre y se fortalezca la inclusión en la empresa. La inclusión, y para cerrar este mensaje, no es tener porcentajes. No es una empresa que tiene 90% mujeres, 10% hombres. No es una persona que tiene 50% de la comunidad LGBT o 10% de personas con discapacidad. La inclusión es una empresa que valora a todas las personas que trabajan en la corporación, que respeta a todas las personas y que toma en cuenta a todas las personas. Esa es la inclusión laboral. Ser respetado, valorado y tomado en cuenta. Si yo no soy valorado, no soy respetado, no soy tomado en cuenta, pues tengo que cambiar algo en la cultura, tengo que cambiar algo en los procesos. Entonces, la invitación a las empresas es transformemos esta cultura para que todas las personas de mi empresa sean valoradas, sean respetadas y sean tomadas en cuenta. Fernando, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar.